La Matanza, donde está nuestro estudio y nuestra torre de transmisión, y está instalada nuestra radio. Bueno, como todos los miércoles, llegó el momento de historia a este programa y a esta radio, con la voz del compañero Mario Gaucho Ugarelli, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Gaucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para todos los oyentes, para la gente de la radio. Bueno, Bien, gracias, bien, Gaucho. estamos bien. Mira, hoy vamos a parar un poco la pelota en términos futbolísticos y en lugar de seguir analizando problemas y personajes de la historia, ¿hola? Sí, te escucho Ah, perfectamente. Vamos a dejar vamos, por un momento las particularidades y tu sí, libro, sí. porque muchas de estas entrevistas, de estas notas que venimos haciendo ya hace varios años, se basa en tu investigación, pero también tiene la apoyatura de tu libro, ese libro de la historia grande con letra chica. Sí, sí, sí. No, porque recibo muchos comentarios Mm, y me doy cuenta de que a veces es necesario todos estos hechos o personajes del campo popular que tratamos de rescatar, hay que insertarlos en un proceso, porque si no la suma nunca es integración, la suma de cosas. claro, exacto. Mira, para tener una visión científica de la historia, lo primero que hay que entender es que la historia es un proceso de los pueblos, protagonizado por los pueblos, Claro. y No un proceso lineal ni mecánico o evolutivo, Gaucho. A exacto. veces acumulativo y de repente pega un salto y se transforma en una calidad que genera una situación totalmente distinta, ¿no? Sí, y el viceversa también. O sea, Mm. la dialéctica de triunfo-derrota prevé también como unidad y lucha de contrarios triunfar y también ser derrotado. Así es. Que a veces no es inmediato, son procesos de muchos, muchos años. Muy importante para comprender eso, porque también en la historia de la región aparece, ¿no es cierto? Mira, y después el otro tema, que es sobre la base de procesos objetivos, que lo protagoniza fundamentalmente las masas populares, existen proyectos políticos o incidencia del hombre en la historia. No es que el, el papel del hombre en la historia sea nulo. Incide, lo que pasa que incide sobre procesos objetivos que no dependen de él. De la misma manera que nosotros no elegimos la época en la que Seguro. nacimos, Y a ¿viste? veces el resultado puede ser distinto a lo que se planea también, ¿no? Y más Como vale, decía aquel, lógico. era un juego de paralelogramos que interactúan distintas fuerzas y de repente el resultado no es el deseado, puede ser el aproximado o el buscado. En el caso Exacto. incluso de una victoria, ¿no? No. Sí, sí. Entonces, primer tema es que no somos fatalistas. O sea, la historia no es que tiene un resultado fatal, Claro. sino que la historia la hacen las grandes masas, eh, en eso inciden también proyectos, inciden líderes, no es casual que hemos hablado de San Martín, de Artigas, de Belgrano, de Moreno, los líderes existen en la historia, y inciden también fuerzas de las épocas, no es lo mismo un proyecto político 100 años antes que 100 años después, aunque sea el mismo proyecto político. Hay momentos. Bien, ubicado esto, que es medio general, pero lo quería decir, Sí, nosotros tuvimos la Revolución de Mayo, única revolución triunfante que hemos hecho este,
los argentinos. Por un breve periodo también tenemos que decir, ¿no? Exactamente, a eso iba. Ahí surge la hegemonía, o sea, pueden decidir los destinos, un grupo jacobino instalado fundamentalmente en Buenos Aires, que es el grupo de los jacobinos de Mayo, encabezados por Moreno, Castelli, Belgrano, Vieites, que es un grupo revolucionario para su época. Es un grupo que cuando tuvo que fusilar, fusiló, cuando tuvo que expropiar, expropió, cuando tuvo que organizar un ejército, lo organizó, cuando tuvo que fabricar armas, las fabricó, cuando tuvo que intentar expandir la revolución, lo intentó, la Revolución de Mayo. Ese grupo jacobino fue derrotado en diciembre de 1810. O sea, tenemos ahí de vuelta la unidad y lucha de contrarios, triunfo, derrota. Después de eso viene un periodo, sobre todo con el primer triunvirato españolista, que había fuerzas que querían arreglar con el virrey español que se había instalado en Montevideo, un resurgimiento del morenismo muy, muy debilitado en la Asamblea del año 13. Y después empieza una lucha feroz de disputa y de desencuentros entre Buenos Aires y el interior en el periodo del directorio. En ese camino aparece otro proyecto también vinculado a que apareció un enemigo más, que son no solo los españoles, sino también los portugueses, que habían invadido la banda oriental. Ahí aparece el proyecto de Artigas, que en esencia es la participación de las masas originarias y campesinas en el proceso iniciado por la Revolución de Mayo, que se hace fuerte en el interior de lo que es hoy Uruguay y en las provincias litorales de lo que es hoy Argentina, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, una alianza con Santa Fe, parte de Córdoba. Ese proyecto, que es un proyecto parecido pero distinto al de los jacobinos de Buenos Aires, incorpora mucho más el concepto de federalismo, claro, es derrotado en 1820 con un papel protagónico en la derrota del ejército lusitano, el ejército portugués, y lo derrotan en la batalla de Tacuarembó. Disculpa, para acotar algo, además de que era un proyecto federal y vos decís de las masas populares, eso es importante con respecto al proyecto de Mayo, donde había por ahí en algunos casos ejército, porque el artiguismo tenía una composición principal de campesinos, pero de originarios, de indígenas, a través de figuras como Andresito, tanto en la banda oriental o en el litoral, y después de morenos, de negros también, es decir, era un proyecto de, como bien decís vos, donde incorporaba las masas populares más explotadas, oprimidas. No era un ejército regular, sino que era un ejército popular. Así es. Y eso se nota también desde el punto de vista democrático en el Congreso del Arroyo La China. Vienen delegados de los pueblos, delegados de los que estaban luchando por defender la tierra, de los que habían recibido la tierra, en el Congreso que se hace en el Arroyo La China, que es la primera decreto de independencia en la región. Ese proyecto es derrotado militarmente, en parte por las fuerzas extranjeras, en la batalla de Tacuarembó, que obliga a Artigas a exilarse en el Paraguay. Después tenemos otro proyecto, muy parecido pero al mismo tiempo distinto, que es el encabezado por el doctor Francia I y por
Carlos López después en Paraguay, que decretan la independencia en 1811, instauran una independencia absoluta que duró casi 50 años y es cortado con la invasión extranjera en la guerra de la Triple Alianza, prácticamente 50 años después. O sea, de vuelta tenemos triunfo, derrota, como unidad y lucha de contrarios. Después tenés el proyecto de Güemes, muy, muy parecido en la concepción federal a lo de Artigas y también en parte a una independencia relativa con relación a Buenos Aires, que es derrotado con la muerte de Güemes en la década del 20, de 1820, en esa década, y corta la idea que tenían de avanzar con rumbo al Alto Perú y ayudar a San Martín no solo defendiendo la frontera, sino avanzando en esa zona. Vos tenés que pensar, para que incorporemos el concepto de región, que la mayoría de los combates, si bien Güemes pasa a la historia como un héroe salteño, la mayoría de los combates los da en lo que es hoy Bolivia. Claro. Para entender el tema de la región. Después, 30 o 40 años después, aparece el proyecto del federalismo de Cuyo, de Felipe Varela y el Chacho Peñalosa, que viendo la hegemonía de Buenos Aires y viendo el avance de Buenos Aires sobre el interior y sobre el Paraguay de la independencia absoluta, se levantan, resisten y los masacran. Para la época fue una masacre, se calcula más de 4.000 muertos en las filas del Chacho Peñalosa. Bien, eso para ubicarnos, teniendo este esquema, que no es un esquema mecánico, sino que es un punto de referencia, tiene sentido cuando hablamos de distintos hechos, de distintos procesos, de distintos próceres, ¿viste? Y como recibo muchas consultas, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas del otro? Me pareció prudente decir, bueno, sí, todo eso, pero ¿cómo llega el país a 1880? Que es cuando la oligarquía porteña y la oligarquía del litoral logra derrotar todas las resistencias del interior y anexar este país al reparto del mundo del naciente imperialismo como proveedor de materias primas y de alimentos. Eso se consolida con fuerza a partir de 1880. Y bueno, después no voy a seguir hasta nuestros días, hay procesos de resistencia, esos sobre todo que coinciden con las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial aparecen los procesos de resistencia con fuerza y nace el irigoyenismo, que llega al gobierno, y en la Segunda Guerra Mundial aparece con fuerza el proceso del peronismo, que llega a su punto culminante en la Constitución del 49. Claro. En esta segunda, digamos, enfoque del siglo XX, tiene mucha importancia la Guerra del Chaco, porque esa guerra entre Paraguay y Bolivia en realidad fue una guerra impulsada por distintos imperialismos en disputa por el petróleo de la zona. Y en esa guerra, los yanquis y la Standard Oil terminan derrotados.
porque apoyaron a Bolivia, mientras Inglaterra y Argentina apoyaron a Paraguay. Esa derrota de la Standard Oil y de los yanquis en la Guerra del Chaco permitió procesos hegemonizados por las burguesías de nuestros países y aparecen en muy pocos años el coronel Bosch en Bolivia, que nacionaliza el petróleo, después en Bolivia 10 años después o 15, una insurrección triunfante en 1952 con Paz Estenssoro. Aparece en Paraguay el febrerismo, conducido por el coronel Franco, que encara una reforma agraria que tendríamos que estudiarla mucho más, porque todavía hoy hay tierras entregadas por el coronel Franco. Dura pocos meses y lo sacan, pero era un proyecto nacional, el febrerismo, de la misma manera que el coronel Bosch en Bolivia nacionalizó el petróleo y después se tuvo que pegar un tiro en su propio despacho en la Casa de Gobierno, que no se sabe si se pegó un tiro o alguno lo ayudó a que se pegue un tiro. Son esos suicidios que nunca se van a aclarar. Aparece en Argentina el peronismo, aparece en Brasil un fenómeno conducido por Getúlio Vargas, en Chile un fenómeno conducido por Ibáñez, o sea, producto en de Bolivia también, Vasco. Y en Bolivia, en Bolivia el proceso de 1952, una insurrección triunfante que lleva al gobierno a Paz Estenssoro. Todo eso tiene relación, aunque no mecánica, con la derrota de los yanquis en la región en la Guerra del Chaco. Y, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, donde los ingleses salen muy, muy debilitados de esa guerra. Son temas para pensar, no pretendo tener la verdad revelada, pero son temas para pensar la región que se mueve junta y con vasos comunicantes. Así es. Bueno, partimos de 1810 en el siglo XIX y llegamos a la mitad del siglo XX, en este breve y concentrado resumen de la intervención de hoy de el momento de historia en Mediodías con la RAC. Hicimos un resumen en píldora tipo homeopático. Claro, sí, de 150 años más o menos. Bueno, pero así es, nos da la oportunidad esto en la radio, hay que ser sintético. Bueno, Gaucho, te agradezco esto y como siempre seguimos la próxima semana, el próximo miércoles, con estos momentos de historia en la RAC. Con todo gusto, con todo gusto. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Que siga bien. Gaucho. Sí, sí. Antes que te vaya, porque el libro tuyo se encuentra todavía en Raíces. Porque me preguntaron por un libro, lo que pasa que no cuesta llegar a Raíces. Después de la pandemia cambiamos los datos. Pero si llamás por teléfono te lo mandan por correo. Está bien, porque hace 2 días un compañero me pidió que le consiguiera el libro tuyo de la historia grande con letra chica. La librería Raíces tiene un sistema que los envía por correo. Bueno, está bien. No se agotó. Todavía se puede conseguir en la librería Raíces. No sé cuántos ejemplares quedan, eso yo no me ocupo, pero algunos quedan porque me dicen algunos, ayer lo compré, qué sé yo, ¿viste? Así que algunos deben quedar. Está bien. Bueno, Mario Gaucho Garelic, investigador de historia en la RAC. Gracias, Gaucho, un abrazo grande. Un abrazo.